Del Señor, donde adoramos y bendecimos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, y no se adormecerá, no dormirá el que guarda a Israel. Así que damos gracias a Dios porque Él está atento también a las necesidades de su pueblo y por supuesto también las necesidades de la iglesia. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, a pedirle al Señor que se glorifique en todas las necesidades, no solamente las personales, sino que también las familiares, y hacia esa proyección recibimos la bendición de parte de nuestro Padre en la fe, Abraham. En Él serán benditas todas las familias de las naciones. Así que, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias primeramente porque has recibido como perfume agradable la alabanza, la adoración que ha llegado al trono de tu gracia. Hoy venimos a suplicar por las necesidades de tu pueblo, aquellas enfermedades, dolencias, aquellas necesidades, Señor amado, no solamente físicas, sino que también emocionales, necesidades también económicas. Toda necesidad, toda ansiedad ponemos hoy delante de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Asimismo también, Padre Santo, te suplicamos por cada una de las familias alrededor del mundo que sean restauradas, Padre. Mientras tu palabra es predicada, que haya liberación, que haya sanidad y que haya también salvación al perdido. Gracias por este discipulado pastoral, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Vamos a ir a la palabra. Ahí, libro de Jueces, capítulo número 1. Vamos a ver el versículo número 17. Y tenemos el tema de hoy: principados filisteos derrotados. Y cuando hablamos de los filisteos, estamos hablando del territorio de los cananeos. Ese territorio que fue asignado de una forma en la cual se repartieron muchas regiones de la tierra, específicamente en esa área que nosotros conocemos como la tierra de la promesa, la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel. Entonces, la región costera de lo que los romanos llamaron Palestina era el territorio de los cananeos. Esta región era compuesta por una pentapolis. Y vamos a ver aquí la palabra pentapolis. Inmediatamente nosotros pensamos en pentapolis, pensamos también en el Pentágono. Y el Pentágono, usted ya lo conoce, ¿verdad? Que tiene 5 puntos. Ahí está el Pentágono, que básicamente es el centro neurálgico de la defensa de los Estados Unidos de América y casi de todo el mundo. Y aquí vamos a ver, aparte esa palabra que dijimos que era penta, y también otra palabra que hemos escuchado es la decapolis. Y cuando hablamos de deca, hablamos de 10 ciudades. Polis, ciudad. Decápolis era aquella ciudad, aquellas ciudades que la componían muchas que estaban ahí cerca de la ribera del río Jordán. Encontramos ahí a un hombre que estaba atormentado por demonios. No lo dejaban estar en paz. Dice que su lugar de habitación eran los sepulcros y ahí dormía. Imagínense qué vida más atribulada, en medio de huesos muertos, en medio de una situación complicada. Sin embargo, llegó Jesucristo y lo hizo libre. Entonces, él quería estar con el Señor y dijo: permíteme quedarme contigo. Y el Señor le dijo: ve con los tuyos y cuéntales cómo Dios ha tenido de ti misericordia. Y dice que más tarde lo volvió a encontrar y bendijo al Señor. Y él dice que había predicado por toda Decápolis. Ahora nos encontramos nosotros, partiendo de este término, nos encontramos con el Pentapolis, que es las 5 ciudades
que hemos visto: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Estas son 5 ciudades del territorio de los cananeos. Esta región está compuesta por Pentápolis, Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Estas ciudades eran gobernadas por príncipes que ejercían autoridad, gobierno, y frecuentemente era opresivo hacia sus enemigos. Entonces, de esa forma nosotros entendemos cómo se desarrolló las guerras entre Israel, que llegaba saliendo del desierto y consecuentemente viniendo desde el cautiverio de Egipto, pasó por el desierto y llega a la tierra prometida. A esa instancia estaban los cananeos habitando ahí. Y note que los cananeos estaban precisamente cubriendo toda la zona costera, y ahí llegaron también otros llamados filisteos a habitar. De los filisteos viene la palabra en hebreo palestín. Por eso es que es muy parecido y le denominan palestinos a los que viven en Filistea, territorio de los cananeos. Entonces, en el capítulo 1 y versículo 17 vamos a ver: entonces Judá fue con Simeón su hermano y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat y la destruyeron por completo. Note que aparece aquí Judá, cuyo nombre significa alabado, alabar, y consecuentemente también la expresión alabanza. Cuando había una guerra, el ejército de Israel preguntaba: ¿quién subirá primero? Y el Señor hablaba y decía: Judá subirá primero. Nosotros sabemos que la alabanza es clave, fundamental en nuestra vida devocional, en nuestra vida congregacional, en todos los aspectos. La alabanza ha habido tremenda consecuencia, porque mientras alabamos a Dios suceden cosas maravillosas. El ejemplo de Pablo y Silas, mientras alababan al Señor, dice que Él trajo un terremoto que rompió las cadenas, hizo que los presos fueran libertados. Pero qué tremendo que los presos, estando rotas sus cadenas, no salieron, porque estaban impresionados cómo la alabanza tuvo poder. Entonces, no solamente la alabanza trajo liberación, pero trajo también la salvación al carcelero, porque él dijo: yo soy el responsable de estos presos. Y según las noticias, hubo un terremoto. No voy a encontrar ni siquiera un solo privado de libertad que esté ahí. Sin embargo, todos estaban, cuando dijeron: no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces trajo liberación, trajo salvación. Y dice la promesa: ¿qué quieres que yo haga? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Levantamos nuestras manos y declaramos salvación a nuestra familia. Por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos declaramos la salvación. Sabemos que estamos en tiempos peligrosos, decisivos, últimos días para la iglesia aquí en la tierra, y nosotros tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Porque cuando creemos nosotros, también nuestros hijos van a creer, y también los hijos de nuestros hijos. Que ellos sean salvos y que no se pierda ninguno de nuestros descendientes. Ahora, notamos nosotros que este territorio perteneciente a los cananeos fue liberado a través de la mano poderosa de Dios por medio de Judá. Dice que Judá se unió a Simeón, como que era una combinación: alabanza y palabra, oración e intercesión. Unos cantaban y otros oían, porque Simeón, su nombre significa el que escucha. El que escucha. Entonces ellos vinieron en el verso 17 y derrotaron, dice también
que hirieron y desposeyeron a los cananeos que vivían en Sefat y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Horma. Horma significa destrucción. Que Judá y Simeón declararon que este lugar sería un anatema, que sería bajo maldición, porque habían muchas situaciones en la vida de esta región. Ahora, los territorios eran de los cananeos y tenemos que recordar, como estamos en tiempos finales, tenemos que entender muchas cosas mejor como las que el mundo la entiende. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado que los cananeos sembraban intriga. Los cananeos eran chismosos e indiscretos. Básicamente se estaban aproximando a un punto en el cual ellos transmitían falsas noticias. Ahora, notemos en esta instancia, por favor, de lo que está pasando en el Medio Oriente. Por ejemplo, aquí en pantalla le voy a presentar lo que está sucediendo. Y aquí vemos al mapa de Israel. Lo vamos a ampliar un poquito. Sí, ahí está el mapa de Israel. Entonces, en esta parte de aquí vemos donde dice Gaza. Ahí no solamente vamos a ver la ciudad de Gaza, pero vamos a ver hacia arribita, antes de Tel Aviv, está Ashdod. Ashdod lo vimos nosotros como de la palabra número 7703 a Ashdod, que es la raíz principal, 795, que significa lidiar violentamente, devastar, arruinar, destruyendo o eliminando algo valioso. Esa era la segunda potestad o principado. Pero notamos la tercera, que es Ashkelón. De la misma manera como estuvo en el principio, así están hoy, pero no están con los habitantes originales. Los cananeos fueron eliminados y también los filisteos, y vinieron otras personas y ocuparon esos lugares. Ahora, mire lo que está pasando hoy en día. Aquí vamos a ver, creo que lo vamos a minimizar para que pueda ver. Por ejemplo, hablando de los cananeos, tengo esta noticia. Y aquí dice, Israel está en guerra. ¿Quién es el que está usando las falsas noticias? Los que tienen el espíritu cananeo. El espíritu cananeo es el que se encarga de sembrar intrigas. Es el que se encarga de que corran los chismes y es una persona indiscreta. Lo usa el enemigo para sembrar falsas noticias. Le voy a transmitir esto. No está en audio, pero lo puede buscar usted también en el internet. Dice que la BBC, esta es una de las emisoras más grandes, unos medios de comunicación grandes de Inglaterra, y la noticia dice, BBC News, las noticias de BBC, mientras cubrían los informes iniciales, ellos dieron una falsa noticia. Y la falsa noticia es que ellos se disculparon. Dice, BBC se disculpó tras transmitir reportes falsos de que las tropas de Israel estaban atacando al personal médico del hospital en Gaza y personas de habla árabe en el hospital Shifa en Gaza. Eso fue lo que la BBC transmitió, era una falsa noticia. Ahora, ¿cómo era lo que sucedió? Dijimos que los equipos médicos y quienes hablaban árabe fueron atacados. La realidad era otra. La realidad es, las fuerzas de defensa israelíes entraron al hospital con personal médico y personas de habla árabe
para ayudar a los pacientes e incluso llevamos insumos médicos y comida para asistir a la población local. ¿Ve usted la gran diferencia? Pero el mal ya había sido dado. La gente que oyó las noticias dijo, hoy se metieron al hospital y están matando al que habla árabe, lo matan. Y entonces ahí es donde nosotros podemos tener un concepto equivocado de la verdad. Por eso es que Simeón, su nombre significa el que escucha. Uno tiene que escuchar, pero discernir qué es lo que hablan, quién es el que está hablando y qué es la intención. Si lo que me va a decir esa persona no me va a bendecir, ¿para qué lo voy a oír? O si lo que yo voy a decir no me consta y no tengo testigos que comprueben lo que yo voy a decir, ¿para qué? ¿Será de bendición para la persona que yo voy a compartir eso o qué? Nosotros tenemos que discernir lo que escuchamos, no solamente espiritual, no solamente emocional, no solamente familiar, nacional. En este caso es internacional. Mientras se transmitió la noticia, muchas personas fueron impactadas. Ya pedir disculpas, eso era ya por ética lo hicieron, pero el mal ya había sido dado. ¿Cuántas noticias han pasado que la gente da por hecho que así fue? Porque como lo dijeron en las noticias, es cierto. Y no tiene que ser así. Hay que tener constancia de lo que está sucediendo. Ahora notamos nosotros a los principados que estaban. Vimos Gaza. El principado de Gaza, vienen los números aquí, les escribí los números. Este es el número del diccionario Strong. Viene de la palabra 5.804, a su vez a 5.810, a las 5.794. Gaza significa fuerte, feroz, poderoso, codicioso, áspero, altivo, violento. Y ellos gobernaban, dice, que gobernaban de una forma tan fuerte que no solamente era opresivo, totalitario, autoritario, sino que también peleaban en contra del pueblo de Israel. Notemos nosotros entonces que después de Gaza, la palabra nos hablaba de Asdod, que viene de Ashdod 795, y ya dijimos, ¿verdad? Destruir o eliminar algo que tiene valor. Y estos eran los dos principados que notamos nosotros en el mapa. Ahora viene el libro de Josué y nos habla a nosotros de las guerras que se libraron. 31 reyes que habían sido derrotados, pero solamente faltaban 5 principados. Y estos 5 príncipes estaban haciéndole la guerra a Israel. Vemos el verso número 18. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. Esto es ancestralmente, estamos hablando del pasado, como que si fuera ahora el presente, porque Judá, su gentilicio son judíos. Entonces, si nosotros notamos aquí en esta parte del mapa, por favor, vamos a ver en color rosa la parte de abajo y está dada a Judá. Note ahí, Judá, y en la franja desde Gaza a Ascalón, ahí estaba la gente filistea. Ahí es donde está la problemática hoy en día, pero ancestralmente también sucedió. En el centro de color verde, ahí está Simeón. Estos dos hermanos se juntaron para alabar y bendecir a Dios, pero también para oír sus indicaciones. Y Dios los llevó a ese lugar que había sido prometida a las 12 tribus de Israel. 2 tribus se quedaron del lado derecho, digamos, ¿verdad? Con orientación hacia Mesopotamia, que aquí tenemos Manasés, tenemos a Gad, tenemos a Rubén, que es el primogénito, o más bien dicho que era el primogénito, Rubén.
Luego tenemos en la parte de arriba a Neftalí. Ahí es donde se conoce como los altos de Golán. Allá arriba Neftalí. Luego ya en el Mediterráneo tenemos a Aser. Luego tenemos a Zabulón en el centro, a Isaacar. Tenemos también a Manasés occidental. Mire cómo Dios bendijo a José. Por tener compasión de sus hermanos, su hijo fue bendecido con una doble porción. Manasés oriental y Manasés occidental. Luego vemos a Efraín. Ya vimos a Gad del otro lado del Jordán. Efraín en el centro, Dan. Y tenemos al pequeño Benjamín cerquita de Jerusalén. Entonces la palabra dice en el verso 19, el Señor estaba con Judá, que tomó posesión de las regiones montañosas, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque ellos tenían, diga conmigo, carros de hierro. Entonces el enemigo con carros de hierro llega al momento en que Israel no tenía ni siquiera herreros. Mire la condición que estaba Israel. Ahí en el libro de Samuel, libro primero de Samuel, tenemos capítulo 13, por favor, verso 19. Porque cada aspecto de la palabra tiene una enseñanza. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero. ¿Por qué? Pues los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. El precio era 2/3 de siclo por las rejas de arado, y ahí está la tarifa de precios. Y sucedió que el día de la batalla, verso 22, no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán, pero sí las había en mano de Saúl y de su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. ¿Qué es lo que nos habla a nosotros la espada? La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Israel básicamente fracasó por no tomar medidas necesarias respecto a los herreros. Dice la palabra que no hubo herrero en Israel. Ahora, el libro de los Salmos, vamos al Salmo 20, por favor. El Salmo 20 nos habla también muy específicamente en esos tiempos, pero que nos ayuda a entender los tiempos que vivimos. Ahora sé, verso 6, ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. ¿Cuál es la diestra? La mano derecha. Mano derecha. Entonces tenemos también aquí la mano derecha. Es su diestra. Y su mano derecha es la mano de la salvación. También tenemos el dedo del Señor. Cuando había necesidad de liberación a una opresión del enemigo, a un hombre poseído, a una persona endemoniada, por el dedo del Señor salía. Ahora note el verso 7. Algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Eso significaba que Israel no estaba confiando en los carros de hierro. Y vinieron los filisteos y quitaron el arte de forjar, el arte de la metalurgia, digamos. Ya no habían herreros en todo Israel para que no se defendieran. Nadie tenía espada en sus manos. Nosotros debemos mantener la palabra en todo momento, en todo lugar.
No tenemos que descuidar esto porque no solamente es alimento, pero también sirve para la defensa a través de la palabra de Dios. El enemigo mismo lo supo. Cuando el Señor Jesucristo allá en el monte de la tentación recitó la palabra, Él también dice, la Escritura dice, escrito está, escrito está, escrito está. Por la palabra el enemigo atacó al Señor, pero el Señor también se defendió por la palabra. Nosotros vamos a ser defendidos por la palabra ante cualquier argumento que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Ahora, note usted por favor, ahí en nuestra lectura, hasta cambiar otro texto, vamos a Jueces, para retomar otra vez la lectura central, Jueces 1, y ahora estamos en el verso número 20. Ellos tenían carros de hierro, ellos tenían básicamente el monopolio metalúrgico. El trabajo de hierro lo hacían ellos. Los herreros estaban ahí, ya vimos la tarifa que ellos cobraban. Ahora vemos el verso 20. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó, es decir, desposeyó el monte, y de ahí a los 3 hijos de Anac. Note que aparece ahora en el verso 20 Hebrón, un lugar alto, donde Dios se manifestaba al profeta Samuel, donde Dios hablaba. Ese monte fue delegado para Caleb. En toda la repartición que vimos nosotros ahí, en toda la repartición, dice que Josué era el delegado para repartir el territorio. Sin embargo, Caleb esperó y dijo, yo sé que estás trabajando arduamente, no quiero interrumpirte en cuanto a la delegación, porque ya el tiempo nos ha avanzado. Yo ya tengo ahora 45 años de estar esperando. Imagínense, cumplió 85 años y dijo, todavía tengo las fuerzas cuando tenía 40. Así que no te había pedido todavía por no molestarte, pero ya pasó bastante tiempo, así que dame lo que me corresponde, que el Señor dijo. Entonces fue asignado el monte de Hebrón y él la tomó, pero expulsó a 3 hijos de Anac. Anac es el padre de los gigantes. En esta tierra de los filisteos habían gigantes. Usted se recuerda de Goliat, más sus 5 hermanos, que aún David derrotó a uno y a los valientes de David tuvieron que derrotar a los otros 4 para que la vida de David no estuviera en peligro. Porque usted sabe, lastimando al pastor, las ovejas se dispersan. El punto es herir al pastor. Si golpean al pastor, las ovejas se van, se dispersan. Entonces dice el verso número 21, pero los hijos de Benjamín, ahí está mi pequeño Benji en el centro, miren, porque este es el hermanito de José, ¿verdad? Y dice que los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy de la redacción. Vemos a Jerusalén dividido entre la religión islámica, dirigido, usted ya sabe, desde Irán. Ahora tenemos, además de la religión islámica, tenemos la religión judaica, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque usted sabe a quién se refieren como cristianismo, a una religión que fue transferido por el imperio de ese tiempo. Y de hecho a Palestina le llamaron así los romanos, pero originalmente se llamaba Israel. Y sigue llamándose Israel hasta el día de hoy, y ese es el territorio de Israel. Entonces, Benjamín y los jebuseos. Notamos también en la enseñanza que tuvimos que los jebuseos son los que básicamente se representan como la contaminación, la infección y la corrupción. Eso era lo que ellos sembraban
Y espiritualmente eso puede estar no solamente en Jerusalén, puede estar en cualquier ciudad del mundo. En el caso de nosotros sería Washington, D.C. En el caso de California sería Sacramento. En el caso de cualquier otra ciudad cuya capital esté el gobierno central ahí, puede haber contaminación, infección y puede haber corrupción. Entonces notemos nosotros que el tercer príncipe es el príncipe Ascalón. Y ese príncipe Ascalón notamos nosotros en la raíz primaria, Ashcalot, del diccionario Strong, la palabra número 8254, 8254, de la raíz primaria, Shakal, significa gastar, pagar, pesador, pesar. Y la número 831, un lugar para pesar. ¿Dónde es el lugar donde pesar? En el mercado. Entonces, Askelón, o en español Ascalón, era una región donde la gente llegaba a hacer sus negocios. El día de hoy pertenece a Israel, solamente que fue reedificada algunos kilómetros fuera. Hay ruinas. El día de hoy hay ruinas de esa ciudad antigua. Solamente que la nueva Ascalón es una ciudad próspera, es una ciudad preciosa, llena de tantos lugares naturales como parques recreativos para la familia. Es una ciudad preciosa el día de hoy. Pero estamos hablando de la del pasado. Y la del pasado la notamos nosotros precisamente en Askelón como lo que dice la palabra, la medida de la idolatría. Vaya a Isaías conmigo, por favor. Isaías 46, libro del profeta Isaías 46, verso número 1. Se ha postrado Bel, se derrumba Nebo. Sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Vuestros fardos son pesados, una carga para la bestia fatigada. Se derrumbaron a una, se han postrado, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han ido a cautividad. Y cuando usted ve a Bel y usted ve a Nebo, son ídolos que le llaman dioses, que no tienen nada que ver con el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios verdadero. Tienen manos, decía el Salmo 105, ¿verdad? Tienen manos, no pueden tocar. Tienen pies, no pueden caminar. Tienen oídos, no pueden escuchar. Tienen boca, no pueden hablar. Pies tienen y es necesario que alguien los cargue. Así que los subieron sobre las bestias y ellas se derrumbaron, se quedaron postrados. Cayó la carga, se quebraron los ídolos. Entonces dice el verso 3. Escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis llevado por mí desde el vientre, o los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo, yo soy Él. Y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré, yo os sostendré y yo os libraré. Eso es lo que me hacía pensar la palabra en Caleb. 85 años, el vigor de unos 40. Es decir que entonces, cuando una persona tiene 85 años, el nuevo 85 son 40. Y 40 es el inicio de la juventud, pero la juventud madura. Yo le preguntaba, Señor, ¿qué vamos a hacer en los próximos años? En los próximos años seguiremos confiando en Él. Por eso dice el verso 4, aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Aquí en este sistema de los Estados Unidos, la persona se puede retirar ¿a cuántos años? 65 años.
Y entonces una persona me preguntó, y después de usted ahora de los 60, le faltan 5 para que se retire. Y le dije, yo no me pienso retirar ni me voy a retirar. ¿Por qué? Me dijo, porque el Señor dice que Él me va a sostener, porque Él dice que me ha llevado desde el seno, Él dice que está conmigo y Él me sostendrá y me librará y me suplirá todas mis necesidades. ¿Cómo será el futuro? Depende de Dios. Mi futuro está en las manos de Él, como también Israel. Verso 5. ¿A quién me asemejaréis o a quién me hacéis semejante? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza, pagan a un ofre para que haga un dios de ellos, se postran y lo adoran. Lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar y ahí se está. No se mueve de su lugar, aunque alguno clame a él, no responde, de su angustia no lo libra. ¿A dónde llegó? Llegó al mercado, llegó a Ascalón y ahí había un pesador. El pesador puso ahí el oro de la bolsa, la plata y la puso en la balanza. ¿Qué dice la palabra que sucedió con aquel rey en Babilonia? Un dedo, el dedo de Dios, ya no la mano, sino el dedo de Dios escribió: Mene, mene, tekel, uparsin. Pesado ha sido y ha sido hallado falso. Es decir, que si tenía 14 onzas, no era una libra, le faltaban 2. Y hay gente que pretende presentarse delante del Señor sabiendo que le faltan onzas. Tenemos que presentarnos delante del Señor irreprensible en su venida. Hoy con más esfuerzo, por eso me gozo al verlo, que en medio de la lluvia, en medio de la adversidad, estamos aquí buscando de la presencia de Dios. No es algo religioso. No es algo de fanatismo, sino que es estar buscando de la presencia del Señor. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Mire, la conducta de idolatría, esta es una medida que se tomó. Ni en la angustia los puede librar porque Él no los responde. Clamarán a Él y no escucharán. Verso 8. Acuérdense de esto y estén confiados. Pongan en su corazón transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Quién le puede decir a Dios no lo hagas de esa manera? Él dio oportunidades a todo el pueblo para que se arrepintiera. Él dio oportunidad a Israel para que cambiara de actitud. Y dice, yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Escuchadme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión, para Israel será mi gloria. Siendo que él dijo, yo no comparto la gloria, mi gloria no la comparto con nadie, pero ahora dice, la gloria la pondré en Israel. En Israel, ¿por qué? No es un pueblo poderoso, no es un pueblo grande, dice que es una nación insignificante. Pero qué odio, amados. Pero qué envidia. Pero qué egoísmo que se ha levantado en contra de Israel. Simple y sencillamente unos pequeños pósters de los niños que han sido secuestrados. La gente con aquel odio rasga esos pósters. Una madre de familia me trajo en una oportunidad un póster para que si alguna persona pudiera ver a su hijo extraviado, le diera reportes. Pero venía llorando, quebrantada de corazón. Yo no sé si el joven, como hijo pródigo, dejó la casa sin decir a dónde, por supuesto, ¿verdad? Andaría en drogas, andaría en alguna situación, no lo sé. Solo sé que el corazón de una madre estaba quebrantado aquí en los Estados Unidos.
Imagínense allá en Israel lo que sucedió. Lo que sucedió fue un crimen atroz. Y a veces piensan que uno es sionista y que uno recibe algo de algún gobierno. No, es que es la palabra del Señor. Y es también códigos que en las Naciones Unidas se tienen. La guerra tiene que ser anunciada. Después de convenirse, hacer pláticas diplomáticas donde no hay una relación, entonces se declara guerra. Y cuando se declara guerra, entonces los ejércitos se preparan. Pero aquí no hubo preparación. El 7 de octubre irrumpieron cielo, mar y tierra. Irrumpieron esos pequeños poblados llamados kibbutz, que son aldeas comunitarias. Originalmente vinieron de Rusia, los primeros colonos. Y cuando ellos llegaron a la tierra de Israel, que había estado ya ocupada por algunos remanentes, ¿verdad? Ellos establecieron ese sistema comunitario porque venían de Rusia. Y entonces ellos trabajan todos en sus labores agrícolas y el producto se lo reparten de las ganancias. Nadie es dueño de nada, es una comunidad. Todo es para un colectivo social, económico, familiar. Y fueron interrumpidos en ese momento. Entonces fue una agresión terrible. Y luego ellos ahora están hablando de otras atrocidades, cuando en realidad no es el punto. El punto es de que si el Señor se los ha entregado, lo ha entregado para la gloria de su nombre. No estoy refiriéndome al conflicto, sino a lo que estaba sucediendo en este tiempo histórico, donde el pueblo de Ascalón era un pueblo que estaba lleno de idolatría y que en su mercado llegaba la gente y con sus bolsas de oro pesaban la cantidad que era necesaria para hacer un ídolo de fundición, de plata o de oro. Lo ponían sobre la cabalgadura de una bestia y lo cargaba, y en un momento determinado, por el peso que era tan grande, la bestia se caía y se quebraba el ídolo. No ofrecen esperanza. Entonces ese es el punto. Ahora notemos por favor el siguiente aspecto, y aquí nos vamos a ir a Askelón, el peso de la maldad. Vamos a Esther capítulo 3, por favor. Hay paralelos que nosotros no podemos evitar, que Dios en su amor y su misericordia nos habla a tiempo, y que nosotros tenemos que transmitir la palabra tal y como Él la envía. Dice el capítulo 3 de Esther: después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamadeta Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Esto parece como que si fueran cananeos, ¿verdad? Sembraron intriga, empezaron los chismes, la indiscreción. ¿Qué será? Y sucedió que después de que ellos le habían hablado día tras día, no solo fue una ocasión, sino constantemente, día tras día, él se había negado a escucharlos. Entonces se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme. Puro tentador, ¿verdad? A ver si cae. Y están pendientes de que caiga, porque él les había declarado que era judío. Vea cómo es el peso de la maldad. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues se le había informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir
Oiga esa palabra. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaba por todo el reino de Asuero. En otra versión que leía dice, no se conformaba solamente con hacerle daño a Amán. Es decir, Amán no se conformaba con hacerle daño solamente a Mardoqueo, sino que al averiguar que eran judíos, dijo, no solamente él, sino que también todo el pueblo. Que sufra ella, dijo el acosador, que sufra ella y que sufra toda la familia. Que ella nunca será feliz si no es solamente conmigo. Si no es conmigo, con nadie más. Imagínense qué relación más tóxica, dicen los muchachos, ¿verdad? de este personaje. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey, Asuero se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y mes, hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Entonces ahí fue rodando el pur, y cuando le cayó la suerte, le cayó a Amán. Y Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan la ley del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Vienen de otro lugar. Acuérdese que el pueblo de Israel fue llevado en diferentes ocasiones cautivos, dispersos, porque el imperio que dominaba esa costa cananea prefería llevárselos para que viniera otra raza. Por eso es que hay una mezcla ahí de muchas personas, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Así que ellos traían otra costumbre, otra ley, y no te conviene, rey, dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey, para que los pongan en los tesoros del rey. Y el rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Hamadeta, Agageo, enemigo de los judíos. Es decir, que él pagó el precio de su conspiración. Él pesó y dijo, esa plata que se entregue al tesoro del rey. Verso 11, y el rey dijo a Amán, quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Nos podemos remontar a la Alemania nazi, donde llegaban desde Polonia y llegaban de diferentes partes de toda Europa judíos que habían sido despojados de sus bienes personales, aún incluso hasta de sus joyas, arrebatado de sus orejas a las damas, oro, plata, piedras preciosas, incluso de la grasa de sus cuerpos sacaron jabones. La historia no puede olvidarse, no podemos ignorar lo malo que han sido con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sufrió la mayor atrocidad, 6 millones de judíos en las cámaras de gases, Auschwitz, ¿no? Y ahí, en lugar de ser regaderas para lavarse, bañarse, y ellos prepararse supuestamente, en lugar de caer agua, caían gases, y agarraban los cuerpos y los tiraban al horno para que fueran calcinados, y se podía ver las chimeneas. Y la gente en las ciudades decía, ¿qué será eso? Que no es simplemente un incendio. Hay algo, hay una mano criminal. Y ese incendio tiene que ser investigado por el único que hace justicia y se llama Dios. ¿Cuántas complicaciones ha traído el cierre de la autopista número 10 aquí en California? Son tremendas.
Y de repente que no se había pagado por muchos meses y hasta años, no se había pagado el arrendamiento a una institución del gobierno. Si a una persona se le pasa, ¿cómo se le va a pasar a una institución que está bajo el control de las carreteras, que tiene todo el mecanismo y tiene toda la maquinaria y todos los instrumentos para velar por la infraestructura, carreteras y caminos, puentes? Es terrible lo que está pasando y hay que abrir nuestros ojos y ver que pero menos de un día se limpiaron las calles de San Francisco, de cómo estaban. Le contaba yo de unos amigos coreanos que llegaron aquí a Covina y me dijeron, queremos ir a conocer a San Francisco, nos llama mucho la atención el puente y todo. Y le dije, solamente tengan cuidado. Y me dijeron, venimos decepcionados, desilusionados, ya no es San Francisco de la que oíamos. Vimos asalto, robo, vimos gente durmiendo en la calle, vimos personas que nunca las habíamos visto en la condición humana, pues. Y de repente eso cambió. De un día para otro cambió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí se puede. Sí se puede ayudar a las personas necesitadas. Como alguien me decía, imagínense el director de asistencia para las personas que están sin hogar. Si les consigue casa, se queda sin trabajo a él. Entonces que continúe el problema, porque si no se queda sin empleo. Y no es así. Al punto que muchas veces se ponen a personas encargadas de diferentes departamentos sin la condición de preparación. Por ejemplo, si yo pienso en el departamento de salud, ¿a quién podría yo poner? A un doctor. Porque él está rodeado de compañeros de la medicina y él va a dar una mejor solución. Pero no van a poner a un político y ponen a un político. Entonces al Departamento de Defensa se va a poner a un general que ha estado en la guerra. Al Departamento de Economía a poner a una persona que conozca de economía y así sucesivamente. El punto es de desgobierno. El punto es de que hay principados, hay potestades, hay espíritus que vienen a poseer la mente y los corazones para destruir lo que el Señor está construyendo. Pero nosotros en base a oración tenemos que mantener sólida nuestra fe, firmes en Cristo Jesús, nuestras familias, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ahora, dice, quédate con la plata. Entonces fueron llamados, verso 12, los escribas del rey el día 13 del primer mes, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas que fueran a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia, conforme a su escritura y el sello con el anillo del rey. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias de los reyes para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. El texto del escrito, que sería promulgado ley en cada provincia, fue publicado a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día, y salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en Susa, la capital, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Mientras los reyes se dan de la grande, el pueblo está sufriendo. Mientras los líderes están comiendo caviar, la gente está padeciendo hambre. Mientras dice regulación al agua, los líderes con sus grandes piscinas. Pero nosotros tenemos que, o albercas, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar solamente en nuestro Señor. Vamos a avanzar y aquí vemos a Askelón, la espada de Dios. Jeremías 47, nos vamos a ir a los profetas. Jeremías 47. Y veamos ahí el verso 1, por favor. 47, 1.
Palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón conquistara Gaza. Así dice el Señor: he aquí que suben aguas del norte y se convierten en torrente desbordante, que inunda la tierra y su plenitud, la ciudad y los que en ella habitan. Clamarán los hombres y gemirán todo habitante de la tierra, a causa del sonido de los cascos de los corceles, es decir, las pisadas de los caballos de los carros, del estruendo de sus carros, el estrépito de sus ruedas. No se vuelven los padres para cuidar a sus hijos por la debilidad de sus brazos, a causa del día que viene para destruir a todos los filisteos, para exterminar de Tiro y de Sidón a todo aliado que quede. Porque el Señor destruirá a los filisteos, al remanente de la costa de Caftor. Le ha sobrevenido la calvicie a Gaza. Desolada ha sido Ascalón, remanente de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? Hay espada del Señor. ¿Hasta cuándo estarás inquieta? Vuélvete a tu vaina, reposa y cálmate. ¿Cómo puede estar quieta cuando el Señor le ha dado órdenes contra Ascalón y contra la costa del mar? Ahí la ha designado. La espada del Señor ha sido designada para la costa de las ciudades que habitan los descendientes de los filisteos. El sajarse es una incisión, hacerse un corte en la carne, derramar sangre por un ídolo o por un muerto. La gente que siente pena, dolor o vergüenza, ahora se ha dado por cortarse la carne. Esas incisiones, esa es una costumbre pagana, que en el tiempo del gobernador Acán y los profetas juntamente con Jezabel, levantando un holocausto, supuestamente el fuego no cayó. Ellos se sajaban, la palabra nos dice que se sajaban, y Elías se burlaba. Griten más fuerte, a lo mejor no les escuchando. Tal vez salió a hacer un oficio, está en alguna situación. Sigan clamando, tal vez está dormido, despiértenlo. Y se cortaban. Dice que la danza era tan frenética que cayeron en éxtasis y todos postrados. Ya después de cierto tiempo, Elías dijo: ahora es nuestro turno. A este sacrificio échenle agua y agua y agua y agua, 12 cántaros de agua. Y clamó al Señor, y el Señor hizo descender fuego de lo alto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había sumido en la idolatría. Y Dios quería sacar al pueblo de la medida de la idolatría. Dios quería llamarlos de ese culto pagano, ese Baal Zebú, a quien ellos adoraban. Ahora Él dice: el peso de la maldad ha caído sobre Ascalón, y la espada del Señor, la espada de Dios, no está quieta. No se puede poner en su vaina, porque se ha sido dado orden que se derrote al tercer principado de los filisteos. Estos tres han sido derrotados, pero ha sido por la mano de nuestro Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia suplicándote que el bien y la misericordia nos sigan, estando en esta situación tan complicada y difícil, Señor, de entender para muchas personas. Sabemos que tú lo tienes como un plan perfecto. Señor, sabemos que a través de las diferentes etapas, Israel, con o sin herreros, tú les has dado la victoria con ese poder. Así como Caleb, Señor,
fue multiplicada las fuerzas y pudo tomar Hebrón y expulsar a los gigantes. No habrá gigantes que se levanten en contra de tu espada. Venimos declarando, Señor, la salvación al perdido, sanidad al enfermo, liberación al oprimido. Por el dedo del Señor, extiende ese dedo para traer liberación en la mente y en el corazón de muchas personas en este momento. Aquellos que están siendo sacudidos en su fe, aquellos que no se han podido mantener firmes. Ahora, Padre, te suplicamos que tú, Señor, les ayudes no solamente en sus rodillas, sino que también en cada una de sus fuerzas, que se multipliquen, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia.